la antigüedad se llegó a creer que los metales eran entes orgánicos, que crecían y se comportaban de forma similar a las plantas. Al parecer, uno de los orígenes de este pensamiento se debe a un libro que se atribuía a Aristóteles, aunque después se descubrió que era falso. En esta obra se afirmaba que si se enterraba un trozo de oro bajo la tierra, ésta empezaría a desarrollarse y a crecer, y terminaría por brotar de la tierra. En la Edad Media se decía que bajo la tierra corre oro en estado semilíquido, y si las raíces de alguna planta, en especial la vid, tocan este oro blando, el oro pasaría a las plantas y a sus frutos. La leyenda del oro que crece del suelo se extendió por toda Europa, principalmente en España y Hungría. Existen casos documentados en los que se da fe de aros de oro que cuelgan de las ramas de la vid. La compraventa de semillas de oro ocurre con cierta frecuencia. La explicación del oro en la vid seguramente pasa por la costumbre de antiguos habitantes de esas regiones que enterraban sus pertenencias de oro para protegerlas, y con el paso de los años se olvidaba el lugar o fallecían los dueños, y con el tiempo las raíces de la vid traían a la superficie esos tesoros enterrados. En cuanto a las semillas de oro, resultaron ser huevecillos de una sabandija bastante común, que al eclosionar se rompieron los huevecillos y las esperanzas de los timados compradores. Un caso excepcional tuvo lugar en 1595, cuando el profesor y decano de la Universidad Helmstadt en Alemania, Jakob Horstius, publicó su libro De Aureo Dente Maxillari Pueri Silesi Primium, Utrum eius generatio naturalis fuerit necne, delinde ad digna eius, interpretario dari quaest. Esta publicación, con tan largo y pomposo título, estaba basado en el caso de un niño al que le había nacido una muela de oro en el lado izquierdo de la mandíbula inferior. La obra provocó una verdadera batalla de eruditos. El profesor Horstius afirmaba que como el niño había nacido el 22 de diciembre de 1585, el Sol estaba bajo el signo de Aries, en conjunción con Saturno. Debido a estas condiciones astrológicas, las potencias que nutrieron el cuerpo del infante trabajaron tan extraordinariamente que produjeron oro en lugar de hueso. Por si esto fuera poco, mientras la madre aún estaba embarazada del niño, había visto varios objetos de oro, y luego se había tocado uno de sus molares. Era bien sabido que si una mujer embarazada deseaba algo intensamente y tocaba su cara o alguna parte de su cuerpo, el bebé nacerá con una marca de nacimiento con la forma del objeto deseado en la parte del cuerpo que se haya tocado su madre. Por eso, el sapientísimo Dr. Joubert, en su obra publicada en 1601, aconsejaba a las madres que en esos casos no se tocaran el rostro y posaran su mano en el trasero, ya que nadie vería una marca de nacimiento en ese lugar. Duncan Liddell, un reputado médico, matemático y astrónomo, objetó que la explicación de la muela de oro era completamente falsa, porque en el día de nacimiento del niño, el Sol no estaba bajo el signo de Aries. Así, se sucedieron ataques y contraataques de los eruditos de ese entonces, hasta que a un médico local se le ocurrió una solución: examinar al niño. Y así pudo determinar que la muela de oro no era sino una cubierta de lámina de oro que los padres le habían puesto al niño, y de esa manera terminó con la exasperante discusión de los hombres cultos de la época. El uso del oro con fines medicinales data de hace muchos años. En tiempos de Plinio ya se usaba como droga medicinal. En la Edad Media se pensaba que si sustancias sin ninguna nobleza podían curar, con mayor razón lo haría el rey de los metales. De acuerdo a archivos de la corte, se usó oro líquido para curar la epilepsia de Luis XI. Para poder hacer oro líquido se tenían diversas técnicas. En un tratado médico de 1489 aparece una de las formas de preparar el oro líquido y lograr que la pureza del Sol y la suavidad de Júpiter entrara al cuerpo humano. La receta decía: tómense flores de borraja, buglosa y melisa. Cuando el Sol está en el signo de Leo, hiérvanse las flores conjuntamente con azúcar blanca disuelta en agua de rosas. Por cada onza del cocimiento agréguense 3 hojas de oro. Ha de tomárselo con el estómago vacío, en pequeña cantidad de vino color dorado. Se recomendaba el uso del oro para diversas enfermedades. Por ejemplo, era ideal para tratar la ictericia,
no porque ayudara al hígado a sanar, sino porque era amarillo, igual que la coloración que adquiría la piel de los enfermos. También se recomendaba que las mujeres frotaran los labios con monedas, ya que el oro atraía la sangre y otorgaba un hermoso color a los labios. Se aconsejaba masticar hojas delgadas de oro para recuperar fuerzas. Las verrugas se eliminaban con aceite de oro. Se sazonaba la comida con limaduras de oro y hasta se empleaba en lavados de estómago. Sin embargo, algunos médicos temían que el ingerir el oro pudiera dañar a las personas, por lo que aconsejaban no comerlo, sino alimentar con limadura de oro a las gallinas, y una vez que éstas hayan absorbido las virtudes del metal, entonces sí, comerse a las gallinas. Tal vez la leyenda más trágica en la historia de la humanidad sea la del dorado. Cuando los españoles llegan a Perú, se enteran de una leyenda que cuenta que en una ciudad llamada Manoa hay tal cantidad de oro que sus calles son doradas y que en la festividad de la ciudad el rey se cubre por entero con polvo de oro y después se lo quita bañándose en un lago sagrado. Los españoles bautizaron al rey de Manoa como El Dorado. Después llamaron así a la ciudad y finalmente a todo ese mítico país. Posteriormente, un soldado español llamado Juan Martínez es castigado por sus superiores, siendo abandonado en una barca sin remos en las aguas del Orinoco. Meses después, regresa a los asentamientos españoles, donde les cuenta su gran aventura. Unos indígenas lo rescataron y lo llevaron a Manoa, donde lo trataron con gran consideración. Tiempo después, quiso regresar con sus compatriotas, y el rey lo envió de regreso con todo el oro que él y los hombres que le asignaron de escolta pudieran transportar. Pero en el camino los atacó una tribu salvaje, se apoderó del tesoro y mató a todos, menos a Juan Martínez, que pudo escapar. Ese relato fue el banderazo de inicio para numerosas expediciones que desde entonces se lanzaron en busca del dorado. Estas son algunas de las más documentadas. En 1530, el alemán Ambrose d'Alfinger parte de Habsburgo con 200 soldados y varios centenares de esclavos. Los esclavos marchaban encadenados, sujetos por anchos collares de hierro. Si alguno de ellos caía agotado o enfermo, no se perdía tiempo en quitarle el collar ni en socorrerlo. Simplemente se le cortaba la cabeza y el látigo apuraba la marcha del resto. No hallaron el famoso El Dorado, y d'Alfinger fue muerto por una flecha india. 1536, otro alemán, Georg Hohemuth, partió con unos pocos centenares de aventureros alemanes y españoles. La expedición fue un completo fracaso. Hohemuth fue muerto por un asesino español a sueldo, quien lo apuñaló mientras dormía. 1541, la última expedición alemana bajo la dirección de Felipe von Hotten. Al regreso de la inútil búsqueda, su jefe fue decapitado por el gobernador de Venezuela. 1552. Dirige una expedición el español Pedro de Ursúa. Con el fin de intimidar a las tribus salvajes, invitó a los jefes a una comida, y allí los asesinó a todos. Su lugarteniente, llamado Pedro Ramiro, es asesinado por dos oficiales durante una pelea. Ursúa mandó decapitar a los dos oficiales. En 1560, Ursúa vuelve a organizar una expedición, pero su lugarteniente Aguirre y sus hombres se sublevan y lo asesinan. El grupo de soldados bajo las órdenes de Aguirre se convierte en una banda de delincuentes. Durante 5 meses fueron el azote de las ciudades de la región, hasta que España envía tropas a capturarlo. Al verse rodeado y sin escapatoria, mató a puñaladas a su propia hija, y enseguida se suicidó. Sus cómplices fueron ahorcados. De 1595 a 1618, varias expediciones emprendidas por Sir Walter Raleigh gastó más de 40,000 libras en la búsqueda. Su encarcelamiento y posterior ejecución se debieron indirectamente a la búsqueda del dorado. La búsqueda de oro, bajo la tierra, bajo el agua y creciendo como planta, fue ardua y a menudo infructuosa. Así que en algún momento el hombre se preguntó, ¿y si en lugar de buscar el oro lo creamos? Y así empezó una nueva carrera encabezada por los alquimistas para transformar la materia en oro. Cuando escuchamos hablar de la alquimia y la piedra filosofal, nos remontamos al medioevo, pero aunque increíble, la idea de la alquimia sobrevivió durante muchos siglos. Así,
Mientras en Estados Unidos ocurrían las guerras de secesión y en México se enfrentaban las tropas de Maximiliano y Benito Juárez, en Europa, el imperio austrohúngaro contrataba alquimistas para convertir plata en oro. Después de un tiempo en que estos científicos no lograban tener éxito, la corte imperial decidió cancelar el proyecto y ocultó los documentos que hacían referencia a esta locura, hasta que en 1919, después del derrumbe de la monarquía, estos archivos fueron descubiertos y expuestos al público. En las décadas de 1920 y 1930, Hans Kurzilgen, un obrero alemán de una fábrica de tintes, convenció a empresarios alemanes y estadounidenses que podía crear oro a partir de otros metales y sintetizar el elemento radioactivo radio a partir del óxido de uranio. Llegó a interesar incluso a un sector del gobierno nazi, al asegurar que podía transmutar el agua en gasolina, hasta que finalmente fue arrestado y acusado de fraude. Durante años, los alquimistas buscaron mecenas que les otorgaran alojamiento, comida y una buena vida, a cambio de convertir plomo en oro. Pero esos mismos patrocinadores rara vez se preguntaban por qué esos magos no creaban el oro para sí mismos en lugar de estar a la caza de ingenuos protectores.